María Díaz de Guerra por la invitación, al CLAE también, con el cual yo tengo gran parte de mi corazón está con el CLAE, todo lo que me dio el CLAE en su momento, en momentos muy difíciles. Y bueno, agradecerte a ti también, a los presentes, por estar acá en esta instancia, y bueno, muy contenta de este arranque con esta exposición tan excelente de Laura Brun, que la escuché con mucho interés, muy didáctica, muy entusiasmada y con cosas muy interesantes, ¿no? Que yo que estoy muy alejada de esos temas, sin embargo me resultaron sumamente atractivas. Así que bueno, estoy contenta de estar acá, de estar con todos ustedes. Y bueno, nos trasladamos de la prehistoria a la historia y al siglo XX, y bueno, y un pedacito chiquito que es el tema de Punta del Este, al cual, bueno, le dediqué unos años a estudiarlo, porque, bueno, me parecía como que Punta del Este se merecía una historia específica por sus propias características. Por supuesto que había mucho material cuando yo, bueno, me interesé por la historia de Punta del Este en el siglo XX, por ese fenómeno tan particular, urbano, social, de ocupación del territorio también. Bueno, había cosas, había materiales, había muchos adelantos, había muchos aportes de memorialistas, de escritores, de ensayistas, que fueron una materia prima importante para mí, por supuesto. Pero lo que yo trataba, o que traté de hacer, no sé si lo logré, era, bueno, hacer del devenir de una ciudad como Punta del Este un terreno historizable, o sea, marcar un territorio para la historia, ¿no? Es decir, que con las herramientas que yo tenía de mi profesión, construir un relato sobre Punta del Este, pero un relato sujeto a, bueno, a los objetivos, a las exigencias, a las herramientas de mi profesión como historiadora. Entonces, la idea era complementar esos otros aportes, no decir, bueno, estos aportes, no, es decir, un todo, reconocer lo hecho, que fue mucho, de gente que lo hizo localmente, que lo hizo con muchísimas dificultades, y que, bueno, logró concretar aportes muy interesantes, pero al mismo tiempo, bueno, ver esa mirada desde la historia, tomar distancia, por ejemplo, de los aportes de la memoria, como lo hace la historia, porque la historia no es memoria. La memoria es materia prima de la historia, pero sujeta, ¿verdad?, digamos, a una mirada más particular, más específica, de los acontecimientos, que es desde la historia. La historia, en definitiva, toma una distancia sobre ciertos hechos, y la posición de la memoria es una posición que marca un nosotros, digamos, ¿no? Es decir, es inclusiva, y maneja entonces la memoria como un elemento de enlace para, a través de las reminiscencias, de los recuerdos, de las emociones, volcarlos y construir un relato que es el relato de la memoria. O sea que memoria e historia son elementos que están fuertemente conectados, pero no son lo mismo. Al mismo tiempo, entonces, de tratar de convertir a Punta del Este en un terreno historizable, como digo yo, bueno, tomar Punta del Este desde determinado momento, porque el libro es Punta del Este, el Edén Oriental, la investigación se llamó así finalmente, que va desde 1907 a 1997. Son 90 años, que ahora cuando yo escuchaba la exposición de Laura, decía que yo pensar el complejo que tenía como historiadora de manejar un periodo tan largo, de marcar un territorio tan avasallante,
Y entonces, bueno, me puso en perspectiva y me hizo reflexionar ahora cuando la escuchaba, ¿no? De que a veces los historiadores, bueno, esos tiempos tan largos, desconfiamos de los tiempos tan largos, ¿no? Decimos, bueno, realmente podrás avanzar, podrás investigar, podrás tener la rigurosidad necesaria para analizar un fenómeno histórico en un lapso tan largo. Entonces, bueno, me quedé reconfortada y además, bueno, yo a veces reivindico esa mirada un poco más larga de la historia, ¿no? No solamente esa historia puntual, de repente sobre un determinado hecho, que analiza un determinado, y que es muy importante, ¿no? También, que analiza un determinado hecho en un periodo muy acotado. Yo reivindico a veces esa mirada más larga de la historia porque para algunos objetivos, como los que me propuse yo, de ver los cambios que se daban en Punta del Este, no solamente como ciudad, los cambios físicos, materiales, sino también las distintas miradas que primaron sobre Punta del Este, las distintas, bueno, personas que la habitaron, que la disfrutaron. Entonces, me permitía esa mirada más larga, ver los cambios, ver las continuidades, que es muy importante en la historia, y ver los cambios también. Entonces, esos 90 años creo que me daban cierta tranquilidad de ver ciertos fenómenos en un plazo más largo. Entonces, lo que intenté hacer en ese periodo de la historia de Punta del Este fue tratar de reconstruir una suerte de biografía de la ciudad, que la ciudad fuera la protagonista, es decir, acá la protagonista de esta historia es Punta del Este. Y bueno, y ahí me encontré muchas veces con algo que me llamó la atención, es decir, ¿por qué Punta del Este no había sido estudiada más en detalle? Más en detalle, o por qué no había sido abordada por los historiadores, o fueron muy pocos los historiadores, digamos, que abordaron el análisis de Punta del Este como tal, como fenómeno urbano, como fenómeno social, su historia, ¿verdad? Sus tensiones, sus conflictos. Pero bueno, ahí me encontré con eso, como que muchas veces Punta del Este no fue objeto de la mirada de los historiadores, ¿no? Un tema que incluso hoy día puede llevar a preguntarse por qué no sucedió eso. Pero bueno, ese es otro tema, no me voy a extender ahora, porque tengo que manejarme entonces con el tiempo que me asignaron. Entonces, esa biografía de Punta del Este eh, me llevaba entonces a tratar de pesquisar las peripecias que había vivido la ciudad desde sus orígenes como un pequeño poblado, ¿verdad? Sin importancia, pasando a una estación balnearia, como se la llamó ya en los años 10 o 20 o 30, y a un centro turístico de primer orden, de primer nivel, ya hacia fines del siglo XX. Entonces, ese arco temporal donde pasamos de una ciudad que no era ciudad, que era un pueblo, el pueblo Ituzaingó, que pasa a ser considerado pueblo en 1907, que pasa a ser considerado lugar de interés turístico en 1934, que finalmente lo que hace en 1957 se la reconoce por primera vez a Punta del Este como ciudad, y que yo busqué poner, digamos, un límite a mi trabajo. Los historiadores tenemos que recortar, ¿verdad? Ese material histórico que manejamos para darle cierta coherencia, bueno, para poder trabajarlo lo mejor posible, lo más profundamente posible. A medida que yo iba avanzando. Y entonces terminé en 1997 y tiene, bueno, cierta explicación de por qué terminé en el 97. Es decir, desde 1907, que aparece entonces como poblado,
hasta 1997, que aparece un fenómeno que en su momento fue considerado muy importante, que fue el establecimiento del hotel de 5 estrellas, el Conrad, en aquel momento, del cual se esperaba mucho, es decir, había una gran expectativa de que ese hotel 5 estrellas internacional lograra finalmente terminar con la estacionalidad que había caracterizado el desarrollo de Punta del Este, algo que se maneja a lo largo de todos estos años. Hay ciertas líneas de conducción, una es esa, de las muchas que hay, donde uno ve, sí, pero ¿por qué se termina la temporada y todo cierra? ¿Por qué no hacemos otra cosa de Punta del Este? Esto no puede seguir así. Se termina la semana de turismo y se termina Punta del Este. Bueno, toda esa discusión, esas reflexiones que se dieron a lo largo del siglo XX, y que pareció entonces que la fundación del Conrad, el establecimiento del Conrad, podía apelar a un destino que no fuera solo sol y mar para Punta del Este, que fuera otra cosa. Entonces me permitía hacer un pequeño corte allí cronológico con sentido para la investigación que yo estaba llevando a cabo, porque los cortes cronológicos que nosotros hacemos los historiadores tienen que tener sentido con lo que estamos haciendo. No podemos estamos hablando de una historia social o poniendo acento en la historia social o una historia económica, y no podemos traer solamente cortes cronológicos que tengan que ver con la política, por ejemplo, únicamente, ¿no? Eso se trata de hacer para dar mayor sentido y para que los lectores puedan entender mejor los procesos que estamos analizando. Entonces, el tema de ver a Punta del Este también a mí siempre me inquietaba, me hice muchas preguntas respecto, ¿no? ¿Por qué esa ciudad que se desarrolló tan rápido desde el punto de vista, pensando en otras ciudades? Es decir, Punta del Este arranca en 1907 como poblado, y cuando en el corte que yo hago, ahí en el 97, ya es una ciudad con una potencialidad brutal, ¿no? Como una ciudad, por supuesto, balnearia, aún balnearia, pero que tiene una potencialidad como manifestación urbanística que no siempre fue resaltada, no siempre fue resaltada. Es decir, hay pocos fenómenos en la historia urbanística del Uruguay que tengan los elementos que tiene Punta del Este, ¿no? De un desarrollo tan impresionante. Entonces, cuando yo pongo el foco en la historia Punta del Este, en ese siglo XX, digamos, veo en primer lugar la rapidez de su desarrollo, ¿no? En segundo lugar, es decir, es el único lugar del país donde se produjo una interacción sostenida en el tiempo entre uruguayos y argentinos. Porque acá ahí está la ciudad y está sus habitantes. Y esa es, digamos, el ritmo con el cual yo fui siguiendo la investigación. Ver la ciudad, sus problemáticas propiamente dichas, ver la apropiación del territorio, pero ver también a sus habitantes o sus visitantes, digamos, y la forma como encaraban la relación con el medio, por ejemplo. Entonces, esta interacción entre uruguayos y argentinos, ustedes me pueden decir, bueno, en Colonia también interactuaron, sí, pero lo que yo hablo y remarco es una interacción sostenida en el tiempo, sostenida a lo largo de ese siglo XX, no la interacción puntual de una semana de carnaval o una semana de turismo, ¿verdad? Sino algo más. Acá hay otro fenómeno que me parecía importante poder ir desentrañando. El otro elemento que también, a medida que estudiaba Punta del Este, que me apareció, es esa idea de
que en este caso me resultó muy sugerente, muy atractiva, de un antropólogo francés que algunos de ustedes ya lo conocerán, que se llama Marc Augé, donde él habla, por ejemplo, de las distintas características que pueden presentar las ciudades. Y en una de esas características, esas definiciones que él hace de una tipología, digamos, de las ciudades, aparece algo que a mí me resultó, como les decía, sugerente, que es la idea de una ciudad. Hay ciudades que son ciudades encuentro, dice Marc Augé. Otras son ciudades memoria, y otras son, hay otros elementos que él maneja, pero en este caso, esas ciudades encuentro. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los hombres y las mujeres que la han frecuentado a Punta del Este han apostado a la primacía de los encuentros, de los contactos humanos. Es una ciudad donde los contactos son fundamentales. Y en toda ciudad, por supuesto que hay elementos, ¿no? Y acá, por ejemplo, hoy estamos viviendo esta experiencia donde hay una voluntad de parte de ustedes, bueno, de reunirse, en fin, de intercambiar cosas, sobre todo en estos momentos donde esos intercambios personales están tan limitados, ¿no? Es decir, que es un fenómeno también tan particular, tan único en la historia. Es una ciudad también que, producto de esas características que mencioné más anteriormente, desarrolló también una historia social muy particular, ¿no? Entonces, yo quería meterme en el entramado de esas relaciones sociales que se dieron en Punta del Este a lo largo del siglo XX y tratar de hacer visibles en lo posible, porque uno nunca sabe si esas cosas las logra transmitir, cuáles eran las prácticas de convivencia que se dieron en Punta del Este a lo largo de la historia, las formas de sociabilidad que imperaron en ese entorno, en esa urbe, y ver cómo esas formas de sociabilidad también van cambiando. No son las mismas formas de sociabilidad de principios del siglo XX con las formas de sociabilidad, por ejemplo, de los años 60 o de los años 90. Pero al mismo tiempo que en el libro trato de marcar las diferencias que pueden existir en estas diferentes prácticas de convivencia, ¿no? Bueno, y de sociabilidad, ver que también muchas veces se solapan. Es decir, no hay una que sustituya a la otra y la otra desaparece totalmente. Como que hay un elemento donde muchas veces se van solapando paulatinamente unas a otras, y muchas veces también, y eso pude buscar elementos que parecían constatarlo, el hecho de que las nuevas prácticas son, aunque aparecen como nuevas, son deudoras de prácticas anteriores. Y muchas veces al mismo tiempo, ¿verdad?, se da un fenómeno que a mí me gusta la palabra porque un fenómeno de hibridación de prácticas, ¿no? Más que de sustitución. Entonces, eso es interesante de poder ir viendo y bueno, traté de que en el libro, en lo posible, pudiera manifestarse eso, que los lectores, porque ese es el objetivo fundamental, bueno, de los que escribimos y de un historiador, es llegar a la gente, tratar de ser lo más claro posible, de tratar de transmitirle algunas ideas que podrán compartir o no, porque los libros, ¿verdad?, después que uno los hace, son del público que los lee, de los lectores, y cada uno interpreta también de distinta manera, muchas veces coincide o no, y ahí está digamos, la riqueza, la fecundidad de la lectura, ¿no?
lo que significa la lectura y la relación con el libro, pero eso es otra cosa. Entonces, es una ciudad, Punta del Este fue una ciudad, y lo es hasta el día de hoy, a pesar de la pandemia, que bueno, hay como un gran paréntesis, porque fíjense esto que yo el otro día reflexionaba, pensaba, digo, si Punta del Este, claro, la pandemia fue un impacto brutal en muchos aspectos, en el aspecto del turismo, los ingresos, pero también ha sido un impacto en ese mundo de los encuentros, ¿no? En ese mundo donde siempre había encuentros entre argentinos y uruguayos, etc. Entonces, también la pandemia cortó un elemento raigal del desarrollo de Punta del Este, que era ese lugar de los encuentros, el lugar donde por lo menos una parte, ¿no? Por supuesto que esto no es general, pero una parte de la gente volvía, es decir, recurría en llegar a Punta del Este otra vez, a establecer esos contactos, ¿verdad? Y a disfrutar en aquellos momentos del sol y la playa que ofrecía el balneario. Entonces, es importante también, cuando uno analiza la historia de Punta del Este como ciudad, es ver cómo en esa apropiación, por ejemplo, del espacio puntaesteño, esa apropiación estuvo muy ligada también a los distintos grupos sociales que predominaron a lo largo, o que la habitaron predominantemente a lo largo del siglo XX. Desde las clases altas, digamos, rioplatenses, mayoritariamente argentinas más que uruguayas, pero que también las había, al fenómeno de las clases medias o al fenómeno, digamos, ya de los años, a partir de los años, digamos, 70 en adelante, donde también esa ocupación del espacio presenta características muy particulares que llevaron a algunos a decir que se estaba ante un fenómeno donde Punta del Este era una especie de Manhattan del Este, ¿no? Es decir, con una ocupación del espacio muy particular, con las grandes torres. O sea que se pasa de las casas de principios del siglo XX a los chalés de los años 40, a los hoteles que ya empiezan muy tempranamente en Punta del Este y que van desarrollándose, y está la etapa hotelera y la etapa de los chalets, que coincide también con una ocupación del territorio hacia el interior de Punta del Este, no solamente la costa. Esa ida también que podemos marcar, esa huida hacia el este, que ha sido como un elán vital que ha tenido Punta del Este a lo largo del siglo XX, cada vez más hacia el este, cada vez más hacia el este. Y ahora tenemos, hoy día, ¿verdad? O ya hace tiempo, a partir de los años 90, la importancia de, por ejemplo, todas bueno, por ejemplo, la Barra, ¿verdad? José Ignacio, y ese tema del más hacia el este, con las polémicas que generó, con el hecho de si puente sí, puente no, si era conveniente hacer el puente, no era conveniente, ¿no? Entonces, el hecho de que se concretara el puente con todas las discusiones que generó sobre la Laguna Garzón, también habla de ese impulso de seguir ese corrimiento hacia el este, ya fuera de Maldonado, como va a ser, ¿no? Pero como una búsqueda constante de ir más hacia el este. Me interesó también, respecto a la ciudad, prestar atención a la relación del hombre con la naturaleza y los cambios que se vivieron a lo largo del siglo, ¿no? De la hegemonía, y eso se ve claramente, por eso en esa línea más de larga duración son estas cosas que se perciben, que de otra manera tal vez no las veamos, ¿no? Ahí se percibe un cambio,
y de la hegemonía de un paradigma cultural que estaba vigente a principios del siglo XX, fuertemente impregnado por la idea iluminista del progreso. Se veía la naturaleza como abierta y plástica a los requerimientos del hombre, ¿no? O sea, que la naturaleza estaba ahí, ¿no? Para ser utilizada por el hombre. Siempre presta a la voluntad, a los intereses, a los deseos de los hombres. Entonces, de ese paradigma se pasa hacia fines del siglo XX, diría que empieza ya en los años 80, bueno, la conformación de una visión ecologista cada vez más fuerte, cada vez con mayor peso, y con diferencias abismales respecto a ese paradigma cultural de la naturaleza que había regido a principios del siglo XX. Entonces se pasa a una idea donde esa visión ecologista lo que pregonaba no era no solo la conservación de la naturaleza para el goce de los humanos, sino que era la radical, es decir, tratar de limitar radicalmente a lo máximo la intervención humana, porque la intervención humana comenzó a ser vista como negativa, ¿no? Y el valor a preservar era la naturaleza. Ahí hay un cambio de paradigma muy fuerte, muy importante, que nos llega hasta el día de hoy. Es decir, esa visión ecologista, ambientalista, nos está también moldeando a nosotros hoy día, porque nos ha hecho ver cosas que de repente antes no se veían. Entonces se pasó, y esto es muy interesante de ver, de una actitud que se tenía a principios de siglo, de la conquista de la naturaleza a la sumisión del hombre a los dictados de la naturaleza. Es decir, en vez de ser los hombres conquistando la naturaleza, imponiendo, por ejemplo, las dunas eran vistas como un elemento negativo. Ahora, escuchando Laura, ¿no? Tan interesante todo lo que ella dijo, claro, las dunas, ay, había que poner y fijar las dunas. Hoy día fijar las dunas es un disparate. Entonces, había toda una cosa que no, había que dominar esas dunas que llenaban de arena toda la carretera de entrada a Punta del Este, el camino de entrada a Punta del Este. Había que plantar árboles, había que hacer ramblas, bueno, toda una serie de elementos que hoy día están cuestionados, y muy cuestionados. Entonces, la consigna hoy sería no más la naturaleza al servicio del hombre, sino el hombre al servicio de la naturaleza, tratando de no hollarla, de no agredirla, de no conquistarla. O sea, con esos términos que eran muy utilizados a principios del siglo XX. En este esquema actual, por eso han surgido las voces, actual, digo que arranca de los años 80, ¿no? Han surgido las voces que hablan de que, bueno, Punta del Este ha tenido una urbanización desquiciada. Entonces hay que buscar los antídotos que permitan evitar los males de esa urbanización desquiciada y, bueno, tratar de evitar males mayores. Entonces, esa relación de hombre-naturaleza me pareció también que era una pista interesante a seguir, era un camino a recorrer, que por supuesto yo apenas lo esbozo en el libro, ¿no? Por supuesto, acá hay mucha cosa y mucho trabajo colectivo que tiene que venir y que tienen que plantar, bueno, refutar ciertas cosas, estar de acuerdo con otras, no sé, eso se verá, porque la historia es cambiante. Otro elemento cuando estudié
a Punta del Este, era esa idea de una especie de paraíso, ¿verdad? De Edén, donde prácticamente se pensaba que no había problemas, que no había conflictos, que bueno, que era algo que estaba ahí, que era maravilloso. Bueno, había que rascar en esa superficie y tratar de ver si eso era así. Y por supuesto que eso no era así, como se podrán imaginar ustedes, ¿no? Eso era un imaginario que fue creado, que fue cultivado, pero cuando uno empieza a ver la historia real del balneario y sus distintas etapas, aparecen las tensiones y los conflictos, que son de distinto tipo a lo largo de este siglo XX. Por ejemplo, un conflicto que empieza, y yo voy a dar acá ciertos elementos, ciertas líneas, nada más, pero para que ustedes tengan una idea un poco global de la cosa. Bueno, por ejemplo, ¿cómo encarar la diagramación de Punta del Este? El amanzanamiento, el trazado de las calles de Punta del Este, eso que va desde el arranque de Punta del Este como pueblo, bueno, eso generó muchos conflictos. No fue fácil de hacer. Había posiciones encontradas. Si el carretero tenía que ir por acá, si tenía que ir por allá, si un puente era conveniente o no era conveniente. Es decir, todo era sujeto a la polémica. Todo estaba abierto a la polémica. Otros elementos, las tempranas, porque son muy tempranos, no sean, hay otros que se esbozan más tardíamente, pero esto que estoy hablando es muy temprano, apenas arranca ese desarrollo de Punta del Este a partir del año 7. Las desinteligencias entre el Estado y los particulares, o sea, entre la voluntad del Estado respecto al territorio de Punta del Este y la de los particulares que ya tenían sus propiedades y habían comprado sus terrenos en este balneario que recién despuntaba. Pero Punta del Este no se entiende si no tenemos en cuenta también el tema de la especulación y de la inversión. Es algo que va desde el principio, desde el momento que esas sociedades anónimas en Buenos Aires traen a los argentinos en los barcos para ver Punta del Este y venderle justamente las acciones y las propiedades de los terrenos. Entonces, ahí lo primero que empiezan las pugnas entre, bueno, el papel del Estado de preservar el desarrollo urbano puntaesteño, de acuerdo a ciertas coordenadas y a cierta legislación ya existente, y la voluntad de privada, particular, que no estaba dispuesta a eso. Entonces, cuando uno ve los conflictos que hay, por ejemplo, en el Cabo Polonio o en otros lugares, de zonas que se han ocupado, que son fiscales y que se han ocupado por particulares, y las tensiones que hay, si se sacan o no se sacan, si se tiran abajo o no se tiran, o en La Guada, en otros lugares, en otros balnearios de Rocha, en Punta del Este también lo hubo. Entonces, los propietarios habían hecho que compraron los primeros terrenos, algunos hicieron sus casas en la costa, en la franja de la costa, y había una legislación de 1876 que prohibía ocupar esa franja costera de 100 metros de la costa, porque eran tierras fiscales. Entonces, ahí se da una pugna, ¿qué se hacen? Las presiones de los particulares, de los privados, hasta que, bueno, en 1911 se topan con José Valle y Ordóñez, nada más ni nada menos, el ogro, como le decían los ingleses a Valle y Ordóñez, donde Valle de Ordóñez en la plumada dice, acá hay que sacar todas estas casas que están acá en la costa, y se acabó, sin respetar, sin nada, que bueno, que eran propiedad privada, que no eran, está afuera, y las demolieron, con un gran escándalo, no se crean que esto no generó escándalo, pero las demolieron, porque Valle y Ordóñez hizo respetar la legislación de 1876 y se la vio venir, ¿no? Porque si esto seguía, probablemente en Punta del Este, toda la costa, aunque ya cuando uno va para el lado por ejemplo, de La Barra, se encuentra con cosas
horribles, horribles en el sentido de cómo pudieron autorizar de repente cantidad de propiedades que hay, hubo hoteles, pero ahora hay casas, hay clubes que están en esa franja costera, ¿no? Entonces, esos problemas que estamos hablando en 1911, bueno, hoy día vemos que hay cosas que ahí quedaron sin solucionar, o no sé qué fue lo que pasó, que sin embargo en algunos lugares hubo muchos escándalos, como el escándalo de la Juanita en los años 90, en fin, hay mucha cosa. Lo que es interesante entonces a rescatar es que ese fue un conflicto que se mantuvo a lo largo del tiempo y del desarrollo de Punta del Este, que fue la relación entre el Estado y los particulares respecto a la ocupación, ¿no?, del territorio. Fíjense que, por ejemplo, Valle Ordóñez, ¿saben cuántas casas hizo destruir Valle Ordóñez? 500 casas. Fueron 500 casas las que se destruyeron, que ya estaban construidas en la costa. Después, también otros pequeños y no tan pequeños conflictos, cuando uno empieza a ver las reclamaciones por saneamiento, por servicios de agua, por luz o teléfono, por ampliación de las obras del puerto, porque acá hay un fenómeno también muy particular. Hace un ratito decíamos que, bueno, que hay paradigmas distintos, ¿no?, que podemos ver en Punta del Este, el paradigma de la conquista de la naturaleza, ¿no? Y entonces cuando uno ve que se quejan, no, la verdad, las calles de Punta del Este hay que pavimentarlas, porque no podemos estar que nos invadan las amas de casa, no podemos, o las empleadas, ¿no?, porque había muchas empleadas domésticas, sí, pero pierden un tiempo barriendo la arena, ¿verdad?, que las polvaredas que levantan las calles, y bueno, las calles hay que terminar pavimentándolas. O poner el servicio de luz. Era un paraíso Punta del Este según esa percepción, qué divina. Pero al final empiezan las demandas de las personas, de la búsqueda de una mayor comodidad, cómo no tener agua, cómo no tener luz, cómo permitir los baches en las calles, cómo permitir que no estén pavimentadas, cómo permitir un puerto como el de Punta del Este, no ampliarlo. Y en los años 80, en 1980, alguien dijo, la playa Mansa ya no es más una playa, es un puerto. Y muchas veces nosotros, hay gente joven, mis hijos que tan jóvenes no son, porque yo soy viejita, pero bueno, mis hijos o mis nietos, no puede, ¿y dónde estaba la playa Mansa? Porque la playa Mansa, no, el corazón de la playa Mansa se corrió, no estaba recostado, digamos, al puerto. Lo que pasa es que el puerto, con el correr de las décadas, bueno, sufriendo transformaciones y adaptándolo a los requerimientos de la gente que venía a Punta del Este. O sea que Punta del Este va dándose, ¿verdad?, esos elementos de reclamo, de mayores comodidades, y va cambiando su fisonomía. El otro elemento que es interesante, que hoy algo mencionó Laura, es el tema de las pugnas entre el localismo y el centralismo montevideano, ¿no? O sea que muchas veces, yo no voy a entrar ahora en detalle porque son muchas cosas, en muchos momentos se dio eso, pero es algo a tener en cuenta. Bueno, Punta del Este, en la medida que Punta del Este empezó a convertirse en un balneario que daba mucho dinero, esa es la realidad. En la medida que se fue dando ese proceso, donde Punta del Este era la perla de la corona, de los balnearios, bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con los recursos que se generaban en Punta del Este? ¿A manos de quién iban? ¿A quedarse con los recursos de Punta del Este? Entonces, aparecieron las voces que decían, no, nosotros tenemos que reclamar que esos recursos sean recursos que los maneje
el propio departamento de Maldonado, ¿no? Punta del Este está enclavada en Maldonado, esos recursos tienen que ir a Maldonado. Y acá hubo algunos elementos muy particulares, le menciono uno solo porque hay mucha cosa en el libro y yo no voy a hacer un resumen del libro de tanta cosa. En 1934, en plena dictadura de Terra, el gobierno aprobó que Punta del Este se convertía en una ciudad, ¿se acuerdan que se lo dije al principio?, de interés nacional. Pero debajo de esa piedra había un cangrejo. El cangrejo estaba en que si se declaraba Punta del Este como una zona de turismo de interés nacional, ya se buscaba de alguna manera, de alguna forma, poner una barrera, digamos, o un límite, o un freno, como ustedes quieran, a la posibilidad de que Punta del Este o que Maldonado reclamara justamente esos recursos, esos enormes recursos que ya empezaban a mostrarse como tales, para el propio departamento. Entonces, eso también no debemos dejarlo de lado. Entonces, esas pugnas entre nacionalización y autonomización de Punta del Este, se daban en disputas también de mucho tipo, ¿no? Bueno, ¿qué era mejor para el balneario? Si eran las vías marítimas, si eran los caminos, si eran las carreteras, o eran los ferrocarriles. Entonces, si era pertinente, por ejemplo, que se establecieran casinos en el balneario, si era bueno que se establecieran o no, si esos casinos tenían que estar en manos de particulares o en manos del Estado. Y ustedes saben que los casinos estuvieron en manos del Estado, después pasaron a estar en manos privadas, y el hecho, por ejemplo, de la instalación del Conrad marcó un hito en ese aspecto, que los casinos pasaron a estar en manos privadas también. Y bueno, y todos esos elementos que parecen dispares, que son de distintos signos, de mayor o menor importancia, como ustedes quieren, estuvieron determinando el desarrollo puntasteño. También las polémicas de si había que desarrollar un turismo más, ya más adelante, en los años 70, ¿no? Bueno, ¿y Punta del Este qué tiene que ser? ¿La cabeza de un turismo masivo o exclusivo? Porque cuando desembarcan las clases medias en los años 60 en Punta del Este, ahí se dio toda una polémica. ¿Qué pasaba con eso, no? ¿Qué influencia podía tener? Se estaba abandonando el Punta del Este exclusivo, ¿verdad?, de las grandes familias rioplatenses, bueno, por la llegada de estos advenedizos que eran las clases medias argentinas y uruguayas, y con una apropiación del espacio muy distinta, porque ahí las grandes torres, hay muchos elementos que están muy relacionados, ¿no? Con los grupos sociales y la forma entonces de apropiación del territorio y de construcción también. Ahí aparecen esas clases medias que yo en el libro en determinado momento me cuestiono un poco si realmente fueron tan, digamos, tan desafiantes como se esperaba que fuera o se pensaba que iban a ser. Porque en definitiva las clases medias se apropiaron de ciertas pautas de comportamiento de las clases altas que la precedieron. Quiere decir que si uno hila más fino, puede ver, puede percibir de que los comportamientos de las clases altas rioplatenses, que bueno, clases altas que se van reduciendo y van perdiendo como hegemonía, digamos, ¿no?, por una serie de razones que no vamos a entrar ahora a establecer. Pero como cuando surgen esas clases medias que tienen mucho dinero, clases medias altas, lo que hacen es tomar ciertas pautas y comportamientos de las culturas de las clases altas que lo
anteriores, ¿no? Que los precedieron. Punta del Este también lleva a reflexionar sobre los prejuicios que asomaron regularmente respecto a Punta del Este. Punta del Este fue tachada muchas veces, acusada de frivolidad, de que la atravesaba el flagelo de la corrupción, que predominaban los negocios ilícitos de todo orden, de lavado de dinero, de narcotráfico, etc. Entonces, allí Punta del Este empieza a haber otra visión de Punta del Este, ¿no? Punta del Este vista como la Sodoma y Gomorra del Este, ¿eh? Conjuntamente con aquella otra visión de Punta del Este, la Perla, aparece esta otra visión de que, bueno, de que Punta del Este albergaba en su seno, bueno, otro tipo de elementos. En el libro traté al mismo tiempo, no sé si lo logré totalmente, dejar al descubierto lo que se puede llamar, entre comillas, la cara oculta de Punta del Este, en el sentido de que así como en Punta del Este están esos sectores con un gran poder económico, con un gran poder social, sin embargo, Punta del Este hay toda una serie de una población importante y cada vez más importante a medida que avanzamos en el siglo, de mediados del siglo, o sea, del 50 en adelante, profundizándose más en la década del 80 y del 90, bueno, primero los cantegriles que aparecieron, los asentamientos después, entonces todo ese fenómeno tan particular de los asentamientos que rodeaban a Punta del Este, que crecieron entre los 80 y los 90 de una forma muy grande. En el libro aparecen datos respecto al crecimiento de esos asentamientos, que era como una especie de cinturón que rodeaba Punta del Este. Esos asentamientos que tenían que ver también no solamente con población propiamente de Maldonado, ¿no? Del departamento, sino que Punta del Este oficiaba como un imán de atracción para aquellas personas que necesitaban trabajo y que veían la posibilidad de tener trabajo fácil y bien remunerado en Punta del Este. De ahí que surgen los asentamientos, para toda esa cantidad de población que trabajaba en Punta del Este, desde la gastronomía, los bares, las tiendas, servicio doméstico, servicios de otro tipo de mantenimiento, y bueno, y la construcción, no decir nada que tendría que haberla nombrado primero, ¿no? El tema del gran desarrollo de la construcción, que es uno de los motores económicos, como ustedes saben, privilegiados, ¿no? Y por último, y acá voy a terminar, me interesó mucho el papel que jugaron los argentinos en Punta del Este. Yo al principio le contaba a Daniel que mi primera intención había sido hacer una investigación donde tuviera la colaboración, porque me parecía que era clave, de algún investigador argentino para trabajar sobre estos aspectos, ¿no? Pero bueno, a veces las circunstancias es lo que uno aspira y otro lo que logra. Y en determinado momento me di cuenta que no, esos contactos que hice por distintas razones, ¿no? Muy válidas algunas de ellas, bueno, no podían hacerlo. Y entonces dije, bueno, yo voy a tratar de hincarle el diente a este tema, y después vendrán investigadores más jóvenes, con equipos, que es muy importante trabajar en equipo. Yo no lo he hecho, pero es clave. Lo hice durante muchos años en el CLAE, ¿no? Donde ahí tuve una escuela muy importante con grandes compañeros que trabajábamos en equipo, pero después las circunstancias de la vida nos fueron llevando a veces por distintos lados, y hoy día trabajo en solitario, digamos, ¿no? Y bueno, y entonces el tema de los argentinos,
que, bueno, no solamente en el crecimiento y el desarrollo de Punta del Este como tal, el aporte argentino es clave, ¿no? Sino que lo que traté de ver, porque a mí siempre me intrigaba eso de ver muchas veces que, bueno, los uruguayos decían, sí, porque los argentinos vienen a Punta del Este y se creen que Punta del Este es de ellos, y Punta del Este es nuestra, ¿no? Por eso el título, un poco cuando busqué el título del libro, le puse el Edén Oriental, porque el Edén Oriental me permitía ver, bueno, ese fenómeno de esa consideración, que era una maravilla. Oriental me permitía, oriental porque está al este, y oriental porque es territorio uruguayo. Entonces podía ir a hacer de repente un juego, una guiñada, digamos, respecto a ese tema. Entonces, lo que intenté, entonces lo que empecé a ver era, pero ¿por qué los argentinos tienen eso? Además, uno que conoce a muchos argentinos, a veces el argentino está hablando con nosotros y habla así porque acá, porque allá, porque acá, y el acá es Argentina. Están hablando de que el acá de Punta del Este o de Maldonado es el acá de Argentina. Entonces, eso es una cosa también muy, muy significativa, muy interesante, desde el punto de vista antropológico, ¿no? Ver un poco por dónde corre este tipo de cosas. Entonces, también lo dejé medio abierto ese tema, ¿no? Porque uno a veces tiene algunas ideas y no logra desarrollarlas todo lo que uno hubiera querido. Cuestionarme la idea, me empecé a cuestionar si realmente los argentinos eran turistas. Si en Punta del Este los argentinos podíamos considerarlos como turistas, con esa categoría. Entonces ahí empecé a ver la forma del relacionamiento de los argentinos con el territorio, ¿no? Con el territorio puntaesteño, sobre todo con Punta del Este. Y también con varias zonas del departamento de Maldonado. Es decir, por lo menos cuestiono que esa calificación de turista sea válida para todo el largo del siglo, ¿no? Para todo el periodo que yo analicé. Porque lo que define al turista es la persona que viene a descansar, a disfrutar, a conocer, y después se va. Y no deja vínculos con el medio con el cual está. Es decir, la característica del turista es que va y viene, va y viene. Bueno, muchas veces repite, porque muchos argentinos, por supuesto, que iban y venían todos los años a Punta del Este, o iban y venían todos los años a Piriápolis. Pero cuando los argentinos empiezan, sobre todo a partir, les diría que eso es un fenómeno que arranca a fines de los 60, los 70 en adelante, cuando empiezan a tener sus propiedades, ¿no? Se hacen residentes, digamos, en los lugares donde están. Yo creo que la relación cambia, que tal vez, eso es una tesis o una idea mía que puede ser confrontada perfectamente, pero me parece que la idea o catalogarlos simplemente de turistas, estamos quitándole algo de sustancia a lo que realmente significa o ha significado Punta del Este para los argentinos. Entonces yo ahora, para terminar y dejar lugar a alguna pregunta, si quieren hacer, y bueno, manifestarles mi alegría de estar con ustedes, con todos ustedes acá, y bueno, con toda la gente del Instituto María Díaz de Guerra, con ese nombre tan particular de una mujer guerrera, María Díaz de Guerra. Les voy a leer un final del libro, un pequeño textito, donde trato de explicar esa idea que manejaba recién. Entonces digo, Punta del Este fue proyectada y construida en gran medida gracias al aporte argentino, moldeada de acuerdo a los particulares imaginarios que guiaron a los diferentes grupos sociales
que la edificaron, habitaron y disfrutaron a lo largo del periodo estudiado. Para los argentinos, el balneario era no solo un lugar donde se pasaba bien, el paraíso del ocio, sino que lo sentían como propio, olvidando con naturalidad su calidad de extranjeros. Porque eso lo olvidaban con naturalidad, no era algo que uno lo veía creado, ¿no? En general no avasallador, podrán haber algunos ejemplos, pero en general no avasallador. Punta del Este era uno de sus cotos estivales al que insuflaron sus fuertes pautas culturales. ¿Cómo definir su relación con el medio? ¿Estos veraneantes argentinos pueden ser catalogados como turistas? ¿Se sentían como tales? He aquí uno de los puntos clave a esclarecer. El abordaje del asunto en un tiempo largo y la acumulación de testimonios permiten aventurar algunas conclusiones. En las primeras décadas del siglo XX, a medida que Punta del Este emergía en su materialidad sobre el desierto de dunas y se consolidaba con el modelo hotelero, predominaron aquellos viajeros que se afincaban transitoriamente sin dejar atrás raíces materiales. Sin embargo, décadas más tarde, los vínculos se transmutaron. La multiplicación de viviendas propias, ya fueran casas o apartamentos, fijaron a los otroras turistas transitorios al territorio y su condición de propietarios los comprometió decisivamente con el destino del balneario. De allí en adelante, las familias argentinas tenían en nuestro lejano este bienes inmuebles que debían cuidar, preservar y transmitir. El lugar pasó a ser propio y emergió una original relación con el medio. Para los veraneantes de la otra orilla, y ya termino, Punta del Este era un balneario tan argentino como Mar del Plata, Necochea, Pinamar o Villa Gesell. Ello hizo que se tejieran lazos muy estrechos, cargados de una afectividad positiva en algunos casos, en algunos momentos, negativas en otros, ausente en la relación que el turista común entabla con el medio que visita. En ese sentido, Punta del Este pasó a ser visto como un sitio compartido y sus visitantes habituales como hombres y mujeres de dos ciudades. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna duda, y nuevamente felicitaciones. No se escuchan los aplausos, pero ahí están. Muchísimas gracias, Ivette. No, gracias a también por la ustedes. generosidad de continuar después de estos imprevistos que Sí, tiene la feos. virtualidad que tiene la vida en las costas de Maldonado en tiempos de pandemia. Ahora sí que le van a No es decir fácil. Sodoma y Gomorra. Le van a decir, pero bueno, vamos a editar este video y lo vamos a compartir para que se vea lo mejor de hoy. Sí. Muchas gracias por esa generosidad para continuar después de eso. Vamos a compartir después el registro de hoy, corrigiendo esas cuestiones. Estamos aprendiendo a lidiar con las posibilidades de comunicación en estos tiempos, pero al mismo tiempo Zoom nos permite estar en contacto desde diferentes rincones del departamento. No, y sería bueno de repente también tener una devolución, ¿no? Porque la intervención de Laura fue muy interesante, y entonces de repente, yo qué sé, las personas que han participado, preguntas que les acerquen a ustedes y que nos acerquen a nosotros, dudas, cuestionamientos. Entonces, de repente permitir esa devolución de ciertas cosas que capaz que muchos se quedaron pensando, algunos con dudas, algunos que no están de acuerdo, o bueno, ver ese trabajo interesantísimo que está haciendo todo este grupo de Laura, que realmente me llamó mucho la atención y que la vuelvo a felicitar porque me encantó, sinceramente. Bueno, gracias a todos. En el chat así que ahora me voy. Felicitaciones para Laura, para Ivette, Sí. de varios tipos, excelente presentación Laura, genia Ivette, muy bueno e interesante, excelente ambas, mucha lucidez en el análisis, un gusto escucharlas, gracias por acompañar, seguiremos con otras charlas mes a mes y iremos aprendiendo sobre cómo organizarlas, ojalá que puedan ser presenciales de aquí a un tiempo,
Sí, sí. Esto hay que, este tipo de encuentros hay que continuarlos porque creo que van a ser muy, muy sugerentes.